La piel que habito Review, dirigida por Pedro Almodóvar. Continuamos con el especial de Halloween. Y ahora para hablar de otra de mis películas favoritas. Ustedes saben, ustedes me conocen, yo soy un gran admirador, gran fanático del cine de Pedro Almodóvar. Probablemente uno, si no es que mi director favorito. Y si bien he comentado cada estreno que ha salido desde que comencé el canal, nunca he tenido la oportunidad de hablar de películas más clásicas de su filmografía. Han sido el día en que me haga de ánimo de reseñar varias de mis películas favoritas de su filmografía, tales como Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Hable con ella. Pero La piel que habito es un fenómeno bastante interesante que analizar y conversar. Principalmente porque es la única cinta de horror de Pedro Almodóvar. Este filme marcó el regreso a una colaboración que sería fructífera varios años por seguir, que es Pedro Almodóvar con Antonio Banderas. No habían colaborado juntos en alrededor de 20 años para el estreno de esta cinta. Y considerando lo característica que es su colaboración, pienso en varias de las películas destacadas de tanto el director como el actor, tales como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Dolor y Gloria, Átame, Matador. Es simplemente una de las parejas de director y actor más fascinantes y hermosas que uno podría desear. No por nada Pedro eligió a Antonio Banderas para interpretarlo a sí mismo en la ficción autobiográfica que sería Dolor y Gloria. Y esta cinta es un animal extraño. No voy a ir en muchos detalles sobre la trama porque imagino que muchas personas no han visto La piel que habito, pero en términos generales tenemos a este médico, el Dr. Robert, interpretado por Antonio Banderas, quien está experimentando con la piel. Aparentemente está en medio de cirugías que podrían endurecer la piel y prevenir varias enfermedades y peligros que la humanidad ha enfrentado durante mucho tiempo. Todo aquello siendo experimentado en Veracruz, interpretada por Elena Anaya. Y ocurre que aparentemente hay cosas más bajo la superficie de lo que oficial y formalmente conocemos. Esta chica está atrapada en la casa del doctor y debe ir desenmascarando el puzzle de aquello que obsesiona a este tipo a experimentar con ella en particular. Pedro Almodóvar, como he mencionado, es uno de mis directores favoritos. Uno de los motivos por el que adoro a Pedro es porque él tiene un gran estilo y gran versatilidad respecto a su visión general. Si tuviera que caracterizarlo de alguna forma, diría que es bastante melodramático, tiene un gusto por el melodrama que es muy palpable, pero al mismo tiempo no es exagerado, no es cómicamente malo, es más bien un abrasivo instinto por el drama, la comedia y los ritmos exagerados. Y si bien eso lo lleva a lugares que pueden ser medianamente controversiales, creo que La piel que habito es un gran experimento respecto a manifestar el horror a través del melodrama. Porque la historia en sí tiene estos giros sobre giros sobre giros que pueden ser un poco sorpresivamente incómodos. Una vez uno empieza a entender cómo va evolucionando la trama, se puede volver bastante extraño interpretar, ok, cuál es la moralidad correcta de todo lo que está pasando. Principalmente porque no hay ningún personaje que diría que es bueno. Una vez entendemos varios aspectos sobre la personalidad, tanto el protagonista, quien de cara es bastante cruel, es decir, el personaje del Dr. Robert es un villano en todo sentido, y Antonio Banderas interpreta esto con mucha sutileza. Él en ningún instante exagera estas expresiones, las emociones nunca están sobre nivel, lo que es interesante porque en general diría que Pedro Almodóvar no tiene problemas en ir por la exageración cuando tiene que ir por el drama y la carne emocional de varias secuencias, lo que no es necesariamente malo, pero en este caso particular me gusta mucho cómo él evoluciona este desarrollo de tal forma de que nunca llegas a empatizar completamente con él, nunca llegas a entenderlo, pero igualmente nunca es caricaturescamente villanesco, nunca es un antagonista que exista de forma vacía. Él es bastante sutil, bastante sensato, bastante calculador y principalmente un gran manipulador. Lo que es interesante porque a medida que va pasando la historia nos enteramos de varias cosas de su vida, principalmente que tuvo una esposa que se escapó con un amante en algún momento y terminó en un accidente muy trágico en donde el doctor tuvo que rescatarla, salvarla, pero todo fue en vano porque finalmente nada llegó a un punto razonablemente cómodo de la historia. Y es en general ese tipo de hilaje hace que siempre estés ansio de la atención y la información que la película expresa. Y algo muy característico en general de los guiones de Pedro Almodóvar que me encanta es que él rara vez introduce la historia de una forma directa. En la mayoría de las películas de Pedro Almodóvar solo comienzan en un instante de la historia y tú poco a poco tienes que ir entendiendo, ok, quién es esta persona, quién es este protagonista, cuál es la relación entre los personajes, cuál es el contexto, cuál es la situación. Y si bien La piel que habito sí se extiende en ciertos momentos a sentarte y contarte exactamente lo que está pasando. Hay varias secuencias en que el personaje de Marisa Paredes literalmente se sienta y nos explica el trasfondo de lo que estábamos viendo, de lo que estaba ocurriendo, pero no creo que eso en general descienda la trama porque juguetea con la exposición mientras paralelamente puede ser un poco confusa porque tú empiezas y no entiendes la situación que está pasando, nadie comenta realmente las circunstancias hasta que ya invertiste tu atención en la historia. Y el filme puede ser bastante excesivo de una forma muy interesante porque lo que hace que este filme borde en
en el horror es bastante sutil, es decir, me podría imaginar personas viendo esta película y no sintiéndola como una verdadera cinta de horror, cosas que uno tiende a esperar, como la violencia. Eso no está, es más bien por la implicancia que hay bajo el primer nivel de la historia, y son los experimentos que están haciendo sobre esta chica, porque en algún momento nos enteramos de la verdadera identidad de esta chica y cuál es su relación con el doctor, y es cruel y horrible. Y es interesante porque de alguna forma muy bizarra y muy incómoda, tú igual puedes llegar a empatizar en por qué este personaje llegó hasta este punto. Porque esta chica apenas se presenta, uno no sabe quién es, pero después es muy fácil darse cuenta que los roles se cambian, porque el nivel de crueldad y tortura al que se ve expuesta simplemente no está al nivel de lo que hizo en un inicio. Entonces uno llega a pensar quién es el monstruo. Uno parte la película pensando, ok, el Dr. Robert es claramente el antagonista. Luego piensas, oh no, esta chica hizo algo horrible que hizo que terminara en este lugar, y finalmente terminas pensando, no, en realidad ella no merecía todo lo que le ocurrió, pagó por sus crímenes harto antes de que el filme se resuelva. Entonces, como el filme juega con tus expectativas sobre a quién tienes que apoyar, porque finalmente todos los personajes cometieron graves errores en varios momentos de su vida, hace que no quieras a nadie, pero es una forma muy interesante de presentarlo, porque ya he hablado antes de películas donde no tienes que apoyar absolutamente ningún personaje y terminan siendo un caos emocional, porque al final del día, cuando ningún personaje interesa, cuando no apoyas a nadie, es fácil pensar, ok, quiero que todos pierdan, pero realmente la película te pone del lado de Veracruz, te hace realmente querer que sobresalga a pesar de las cosas que hizo. Y lo otro interesante, y es un elemento que me tiene bastante conflictuado, y una de las razones por la que no es, a mi parecer, una absoluta obra maestra, es el hecho de que la película puede ser muy excesiva. Y con eso quiere decir que Pedro Almodóvar realmente recurre a secuencias de abuso sexual que pueden ser un poco demasiado. Pienso en una que ocurre más o menos al inicio, algo que tiene que ver bastante con entender al personaje principal, entender quién es esta chica realmente y por qué está en esta circunstancia, que es muy bizarro y muy incómodo, porque el filme puede sí ser un poco gratuito sobre la necesidad de incluir ciertas secuencias de abuso sexual. Entiendo que es parte del horror y de lo dramático, pero en general tengo un problema cuando incluyen secuencias de violación que quizás no están completamente justificadas por la trama, porque creo que incluso justificadas por la trama, en general meter ese tipo de explicidad sexual puede ser un poco mucho. Claramente no es toda la película, pero sí es una gran advertencia que pondría si es que están interesados en este filme y sienten que pueden ser un poco sensibles ante ese material. Porque si bien la película, por muchas categorizaciones, cuenta como una cinta de horror, en gran medida el gran terror viene por la implicancia de quiénes son estos personajes, por qué están acá, cuál es su relación y qué los ha llevado a este punto. Y finalmente el gran análisis que la película hace sobre la obsesión y de alguna forma la búsqueda de la justicia, porque en algún momento tú te llegas a enterar de que todo lo que el personaje de Antonio Banderas está haciendo, lo está haciendo por un deseo de justicia, de reparar las graves tragedias que han pasado en su vida, y es fácil simpatizar con él en ese sentido, pero después uno lo equilibra con las cosas que el personaje ha hecho y es imposible empatizar con él porque es inmesurablemente cruel. Y esa es la gran belleza de La piel que habito, el hecho de que cuestiona bastante sobre qué es lo correcto y qué es lo moral, en el sentido de buscar justicia por tus propias manos, hasta qué punto es correcto torturar a alguien porque esa persona pudo haberte hecho daño a ti en algún momento. El filme conflictúa bastante con esos temas sobre si tienes que apoyar a estos personajes horribles porque llegaste a empatizar con ellos en algún momento. Y finalmente no puedo sino seguir aplaudiendo el hecho de que Antonio Banderas a esta altura es uno de mis actores favoritos. Si bien él tiene una carrera con altos y bajos, que vaya que ha tenido bajos, es en sus colaboraciones con Pedro Almodóvar la enorme y afilada carrera que ha tenido, que admiro muchísimo su talento, y en general soy un gran fanático de todo el equipo que está detrás de esta película, tanto la dirección de Pedro como la actuación de Antonio Banderas y en general la actuación en general. El ritmo del elenco es bastante pulsado. Elena Anaya interpreta a un personaje que en el fondo se comporta como otro personaje, y esas capas y capas de qué personaje estamos viendo hace de una actuación que encuentro magistral, increíblemente infravalorada. Diría que si bien es la protagonista puede verse un poco eclipsada por la gran imponente figura que es Antonio Banderas, pero cuando ya está en escena y tú comprendes la historia que ha apuntado a este personaje hasta este punto, es que puedes ver a través de lo perfecta que es su interpretación. Por otro lado, en los elementos técnicos no tengo sino aplausos para todo el equipo de gigantescos colaboradores de Pedro Almodóvar, tanto José Luis Alcaín, quien es un frecuente colaborador en la fotografía, en las películas de Almodóvar. En este filme captura la tensión y el horror en la simplicidad de los colores en una cinta de horror de este tipo. Además de la, por supuesto, excelente banda sonora de Alberto Iglesias, un ya genuino colaborador de Almodóvar que no ha dado sino batutazo más batutazo en cada filme en el que participa. Este equipo está realmente en completa sincronía respecto
respecto a los colores, el pulso, el nivel de tensión, la simplicidad y la enorme sutileza con la que la película afronta los temas, la historia, los giros y las interpretaciones, por supuesto. La piel que habito es posiblemente una de mis películas favoritas de Pedro Almodóvar, una excelente, maravillosa cinta de horror, definitivamente de mis favoritas. Una cinta española que, si bien obviamente se comenta bastante por estar dirigida por uno de los directores españoles más importantes de la historia, no siento que se discuta lo suficiente, y que si no han visto, recomendaría fuertemente que partieran y la vieran en este instante, porque si bien puede ser un poco fuerte, es una película que no teme dar puñetazos donde tiene que hacerlo. La piel que habito es un ligero 9 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Pueden hacérmelo saber en los comentarios, y si les gusta el video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto, suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una perfecta semana. ¡Chao!